¿Puede una mujer estar embarazada de 6 meses sin darse cuenta de que su vida ya cambió para siempre? ¿Puede el amor sostenerse cuando la realidad golpea más fuerte que los sueños? La mañana en que Tiu-nu lo supo, el mundo no se detuvo. No hubo música dramática ni un cielo que se oscureciera. Solo el sonido lejano de una motocicleta pasando frente a la casa y el leve temblor de sus manos sosteniendo aquel sobre blanco. 6 meses. 6 meses de una vida creciendo dentro de ella mientras ella seguía preguntándose si su propio corazón estaba listo para crecer también. No lloró de inmediato. Primero vino el silencio. Ese silencio espeso que se instala en el pecho cuando comprendemos que ya no hay marcha atrás. Recordó las noches en que se sintió extrañamente cansada, las náuseas que atribuyó al estrés, la ligera curva en su vientre que decidió ignorar porque enfrentarlo significaba aceptar algo más grande que ella misma. Truong estaba en el trabajo cuando recibió su mensaje. Tenemos que hablar. 3 palabras que pesan más que cualquier diagnóstico. Él llegó apresurado, con el ceño fruncido, imaginando 1000 tragedias. Pero la tragedia no siempre es muerte o pérdida. A veces es simplemente la verdad. Estoy embarazada. 6 meses, susurró ella. En sus ojos no había solo miedo, había preguntas. ¿Seré una buena madre? ¿Era este el momento? ¿Es esto lo que realmente quiero, o lo que la vida decidió por mí? Truong sintió primero la sorpresa, luego el vértigo. 6 meses significaban responsabilidad inmediata, decisiones urgentes, renuncias silenciosas. Y sin embargo, en medio del desconcierto, una chispa de algo más cálido apareció en su mirada. ¿Alegría? ¿Orgullo? ¿Terror disfrazado de valentía? Porque la realidad no es como las historias románticas que prometen felicidad automática. La realidad tiene facturas, dudas, discusiones a medianoche y sueños que deben reajustarse. La realidad pregunta sin piedad: ¿estás listo para convertir el amor en compromiso? Esa noche, Tiu-nu no pudo dormir. Sentía un leve movimiento en su vientre, una pequeña patada. Un recordatorio de que la vida no espera a que estemos preparados. Y mientras miraba el techo oscuro, se hizo la pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio. ¿Es esta mi vida ahora? ¿Es esta la realidad con Truong? ¿O el comienzo de algo que todavía no entiendo? Tal vez, quien lee esta historia, también ha sentido ese instante en que todo cambia sin previo aviso. Ese momento en que los planes se doblan, pero no necesariamente se rompen. Porque a veces, la realidad no llega para destruirnos, sino para revelarnos quiénes somos cuando ya no podemos huir. Dicen que cuando una mujer escucha el latido de su hijo por primera vez, todo miedo desaparece. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón late y el miedo también? El sonido era pequeño, rápido, casi frágil. Tum tum, tum tum, tum tum. Tiu-nu cerró los ojos en la clínica mientras el eco del latido llenaba la habitación blanca. Allí estaba, real, innegable. 6 meses de vida latiendo dentro de ella. Y sin embargo, en lugar de una felicidad pura, sintió una mezcla extraña, ternura y vértigo, ilusión y pánico. Porque aceptar un embarazo no es solo aceptar un bebé. Es aceptar una nueva versión de ti misma. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente al espejo. Observó su vientre con atención, como si lo viera por primera vez. Lo tocó con suavidad. ¿Quién eres?, susurró, pero en realidad la pregunta era otra. ¿Quién soy yo ahora? Truong intentaba mostrarse fuerte. Hablaba de buscar un apartamento más grande, de trabajar horas extra, de ahorrar. Sus palabras eran prácticas, casi mecánicas, pero cuando el silencio caía entre ambos, el miedo flotaba en el aire. «Vamos a estar bien», decía él. ¿Lo creía realmente? ¿O lo decía para convencerse a sí mismo?
Las conversaciones comenzaron a cambiar. Ya no hablaban de viajes ni de sueños personales. Ahora discutían sobre gastos médicos, horarios, responsabilidades. El amor seguía allí, sí, pero tenía un nuevo peso. Una madrugada, Tyu-nu despertó sobresaltada. Sintió otra pequeña patada. Esta vez no lloró por miedo, lloró por la inmensidad. Comprendió que dentro de ella había alguien que dependía completamente de su fortaleza. Y esa comprensión asusta, porque obliga a madurar en cuestión de semanas. ¿Alguna vez has sentido que la vida te exige crecer más rápido de lo que deseas? ¿Que el tiempo no te pide permiso para cambiarte? Tyu-nu comenzó a notar la distancia invisible entre ella y Truong. No era falta de amor, era miedo expresado de formas distintas. Ella necesitaba palabras suaves. Él ofrecía soluciones prácticas. Ella quería abrazos largos. Él respondía con planes y números. Y en medio de esa diferencia, la pregunta persistía como un susurro constante. ¿Estamos construyendo una familia o estamos aprendiendo a no derrumbarnos? Sin embargo, cada vez que el bebé se movía, algo en su interior se iluminaba. No todo era temor. También había esperanza. Una esperanza tímida, pero firme. Quizás la realidad no es perfecta. Quizás nunca lo es. Pero tal vez el verdadero amor comienza justo allí, donde la alegría y el miedo aprenden a convivir en el mismo corazón. ¿En qué momento el amor comienza a sentirse como una habitación demasiado pequeña? No ocurre de repente. No hay un ruido fuerte que anuncie la fractura. Solo pequeñas grietas, casi invisibles. Tyu-nu empezó a sentirlas en los silencios. Durante el día, todo parecía normal. Truong trabajaba más horas. Llegaba cansado pero con una sonrisa forzada. Ella intentaba mantenerse ocupada, organizando cajones, leyendo sobre maternidad, tocando su vientre como si buscara respuestas en la piel. Pero cuando la noche caía y las luces se apagaban, el peso de lo no dicho se hacía más fuerte. ¿Estás bien?, preguntaba él. Sí, respondía ella. Y ambos sabían que no era toda la verdad. El embarazo avanzaba, y con él las emociones se volvían más intensas. Tyu-nu lloraba sin saber exactamente por qué. A veces era por ternura, otras por miedo. A veces simplemente por sentirse sola, aun estando acompañada. No era que Truong no estuviera presente, era que parecía estar luchando su propia batalla interna, en silencio. Una noche, la discusión estalló sin previo aviso. «Siento que ya no me miras igual», dijo ella con la voz temblorosa. «Estoy haciendo todo esto por nosotros», respondió él, frustrado. «¿No lo ves?». Y ahí estaba la grieta. Ella necesitaba sentir. Él necesitaba resolver. Ella quería palabras. Él ofrecía soluciones. Dos formas de amar que chocaban. El bebé se movió justo en medio del silencio que siguió a la discusión. Ese pequeño gesto invisible fue como un recordatorio. No se trataba solo de ellos dos ahora. Había una vida creciendo entre sus dudas. ¿Alguna vez has sentido que el amor cambia cuando la responsabilidad aparece? ¿Que la versión romántica de la relación comienza a transformarse en algo más real, más crudo? Tyu-nu comenzó a preguntarse si esta era realmente la vida que había imaginado. No porque no amara a Truong, sino porque la realidad tenía un peso que los sueños nunca muestran. Ser madre no era solo ternura, era sacrificio, miedo, transformación. Y ser pareja no era solo promesas, era resistencia. Esa noche, después de horas de silencio, Truong se acercó y apoyó su mano sobre el vientre de Tyu-nu. El bebé volvió a moverse. Ambos sonrieron, tímidamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque comprendieron algo esencial. El amor no desaparece con las grietas. A veces, simplemente necesita aprender a respirar dentro de ellas. Y quizá
esa sea la prueba más difícil, no huir cuando la realidad deja de ser perfecta. ¿Y si el verdadero miedo no fuera convertirse en madre, sino perderse a una misma en el proceso? Hay decisiones que no se anuncian con palabras, se toman en silencio, frente al espejo, cuando nadie más está mirando. Aquella mañana, Tienú despertó antes que el sol. La casa estaba en calma, pero su mente no. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse, indiferente a su tormenta interna. Apoyó una mano sobre su vientre ya evidente. 6 meses. El tiempo no se detiene para quien duda. Durante días había sentido la tentación de escapar, no físicamente, sino emocionalmente. Fingir que todo estaba bien, sonreír, adaptarse, convertirse en la versión fuerte que todos esperaban. Pero en lo más profundo, una voz le preguntaba: ¿estoy aceptando esta vida o simplemente resignándome a ella? La diferencia era sutil, pero poderosa. Truong también había cambiado. Ya no hablaba solo de números y responsabilidades. Una tarde llegó con una pequeña caja. Dentro había un par de zapatitos diminutos, blancos, casi irreales. «No sé si estoy listo», confesó, con una honestidad que desarmó cualquier muro. «Pero quiero aprender». Esa frase hizo más que cualquier promesa perfecta, porque aceptar la realidad no significa no tener miedo. Significa decidir quedarse a pesar de él. Esa noche, mientras organizaban el espacio que sería la habitación del bebé, el silencio fue distinto. No era un silencio de distancia, sino de concentración compartida. Pintaron una pared con movimientos torpes y rieron cuando la pintura manchó el suelo. Por un instante, no eran 2 personas asustadas. Eran 2 seres humanos intentando construir algo nuevo. ¿Alguna vez has descubierto que la vida que temías puede convertirse en la que te transforma? ¿Que huir parece más fácil, pero quedarse es lo que te hace crecer? Cuando el bebé volvió a moverse, Tienú cerró los ojos y respiró profundo. Ya no sentía solo vértigo, sentía conexión. No era el final de su antigua vida, era el comienzo de otra versión de ella misma, no perfecta, no idealizada, real. Y tal vez la realidad no sea el enemigo, tal vez sea el lugar donde el amor deja de ser promesa y se convierte en decisión diaria. ¿Y si la realidad que tanto temías fuera, en verdad, la forma más honesta del amor? No esa que se promete bajo luces suaves y palabras perfectas, sino la que respira en medio del cansancio, las dudas y los cambios inevitables. El tiempo avanzó sin pedir permiso. El vientre de Tienú ya no podía ocultarse bajo vestidos sueltos ni silencios incómodos. Era evidente, visible, irrefutable. Pero lo que más había crecido no era solo su cuerpo, sino su manera de mirar la vida. Una tarde, mientras doblaba pequeñas prendas recién compradas, se detuvo. Recordó a la mujer que era meses atrás, insegura, temerosa de perder su libertad, preguntándose si esa era realmente la vida que quería. Y entonces comprendió algo inesperado. No había perdido su identidad, la había expandido. Truong entró en la habitación con pasos más seguros que antes. Ya no había solo preocupación en su mirada, sino determinación. Había aprendido a escuchar más y a resolver menos, a abrazar primero, hablar después. No se volvió perfecto, se volvió presente. Y eso cambió todo. Hubo noches difíciles, claro, conversaciones largas sobre dinero, responsabilidades, miedos que aún aparecían sin aviso, pero ya no discutían como 2 personas atrapadas por las circunstancias. Hablaban como 2 adultos que habían decidido quedarse. ¿Alguna vez has notado que el amor verdadero no elimina el miedo, pero lo hace más llevadero? ¿Que crecer duele,
pero también libera? Una noche, mientras descansaban en silencio, Truong apoyó la cabeza sobre el vientre de Tionu. El bebé se movió con fuerza, como si respondiera a su voz. Ambos rieron, sorprendidos. En ese instante no había preguntas sobre si estaban listos. Solo había presencia. Tionu cerró los ojos y entendió que la realidad no era una jaula. Era un espejo. Le mostraba sus fragilidades, sí, pero también su capacidad de transformarse. El amor ya no era solo promesas de eternidad. Era elegir cada día, elegir quedarse, elegir intentar, elegir crecer juntos. Quizás la vida nunca sea exactamente como la soñamos. Quizás siempre tenga giros inesperados que nos obliguen a madurar antes de tiempo. Pero tal vez la verdadera pregunta no sea si esta es la realidad con Truong. La verdadera pregunta es, ¿estoy dispuesta a convertir esta realidad en mi propia historia de valentía? Y mientras el corazón pequeño seguía latiendo dentro de ella, Tienu supo la respuesta. La vida rara vez sigue el guión que imaginamos. Soñamos con momentos perfectos, con decisiones tomadas en el tiempo ideal, con amores que fluyen sin miedo ni dudas. Pero la realidad, esa que llega sin pedir permiso, nos enseña algo mucho más profundo. Crecer no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. La primera lección es que el amor verdadero no se mide en palabras bonitas, sino en decisiones constantes. Amar no es solo sentir emoción cuando todo va bien, es quedarse cuando aparecen las dificultades, es aprender a escuchar cuando el otro tiene miedo, incluso si tú también lo tienes. La segunda lección es que el miedo no significa fracaso. Sentir dudas ante un cambio grande, como formar una familia o asumir una nueva responsabilidad, no nos hace débiles, nos hace humanos. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. También aprendemos que la realidad no es una prisión. A veces creemos que las circunstancias nos atrapan, pero en verdad nos transforman. La vida no nos quita identidad, nos invita a expandirla. Cada desafío revela una versión más madura, más fuerte y más consciente de nosotros mismos. Otra enseñanza importante es que cada persona ama de manera diferente. Algunos expresan amor con palabras suaves, otros lo demuestran con acciones prácticas. Comprender esas diferencias evita que el silencio se convierta en distancia. La comunicación sincera es el puente entre dos corazones que temen perderse. Finalmente, la lección más grande es esta. La felicidad no siempre es perfecta, pero puede ser auténtica. No se trata de vivir sin problemas, sino de construir significado dentro de ellos. El amor real no elimina las tormentas. Aprende a caminar bajo la lluvia sin soltarse de la mano. Quizás tú también hayas vivido un momento en el que la realidad cambió tus planes. Tal vez sentiste miedo, incertidumbre o dudas sobre tu propio camino. Pero cada transformación es una oportunidad para descubrir quién eres cuando ya no puedes huir. Porque al final, la vida no pregunta si estamos listos, solo pregunta si estamos dispuestos a crecer.